Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes y antes de nada agradecerles que nos acompañen esta tarde en esta charla coloquio, ponencia, como la queramos llamar, que hemos titulado, bueno, la verdad es que gracias doble porque sabemos que ahora mismo se está celebrando un evento deportivo por las calles de Socuellamos y la verdad es que habrá mucha gente de ustedes que le gustaría estar en ello, pero bueno, por eso se lo agradecemos doblemente. Esta charla, coloquio, ponencia, la hemos titulado El Socuellamos del siglo XIX en imágenes y se encuadra dentro de los actos que con motivo del Día Internacional de los Museos está desarrollando la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Socuellamos, el Museo Torre del Vino y la Asociación Fotográfica de Socuellamos, Socufoto. La ponencia se llama El Socuellamos del siglo XIX en imágenes. ¿Por qué le hemos dado este título? Bueno, pues porque hay una serie de 10 tarjetas postales que evidentemente provenían de 10 fotografías que fueron tomadas a finales del siglo XIX, más o menos a partir del año 1890 por ahí. Estas fotografías ya se conocían porque algunas de estas 10 fotografías aparecen en una de las ediciones del Espasa Calvi. Pero lo que no sabíamos es que realmente estas eran las primeras tomas que teníamos de Socuellamos, desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista de rincones del pueblo. Es cierto que la fotografía es de mucho antes y creo que todos tenemos en nuestras casas fotografías de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, de estas típicas fotografías en las que el hombre solía estar sentado, la mujer detrás, con el brazo sobre el hombro del marido, pues, de la familia completa, etc. Pero repito, fotografías del entorno de Socuellamos, fotografías del ambiente de Rincones, creemos que estas son las primeras. Seguimos investigando, quizás algún día por lo mismo podemos encontrar otra cosa que nos eche para atrás esta tesis, pero de momento consideramos que estas son las primeras. Y por eso es por lo que las vamos a estudiar. Como digo, hay fotografías más antiguas, pero tenemos que, o podemos pensar también, por qué no hay más anteriores a esta fecha. Yo creo que fundamentalmente por dos motivos. El primer motivo es porque hay que imaginarse, yo siempre que hablo de historia o que leo historia, me gusta transportarme a aquel momento, aunque sea, claro, evidentemente, mentalmente, para ver cómo podría ser la vida. En este caso, la vida de Socuellamos en ese momento. Y claro, entonces no había, como ahora, no había móviles como ahora, no podíamos hacer la fotografía que quisiéramos, sino que tenían que venir fotógrafos ambulantes. Esos fotógrafos ambulantes venían, llamaban a las casas y quien quería le hacía la foto. Pasaban a esas casas, montaban todo el artilugio, por eso era una parafernalia tremenda, cogían una habitación, iban cambiando allí, bueno, pues una fotografía delante del repostero, el caballito del niño, la silla, etc. Y era muy fácil cambiar el decor. Pero claro, pensemos que tener que salir a la calle, que eran máquinas estas muy grandes, que tenían que ponerse el paño negro por encima de la cabeza para que los objetivos no se velaran, era muy complicado hacer fotografías de calle. Y además yo creo que hay otro motivo, y es que seguramente que nadie compraría esa fotografía. Porque claro, no creo que nadie fuera a comprar una fotografía de la iglesia cuando salieran y la vieran. O sea que económicamente para el fotógrafo yo creo que no sería rentable. Yo creo que este es básicamente los motivos por los que no existan fotografías más antiguas en este momento. Entonces nos podemos preguntar también por qué las tenemos, por qué se hicieron en ese momento. Bueno, pues aparece una figura que es la de don Francisco Martínez González, que fue un médico, fue también un gran escritor y fue también un gran fotógrafo. De manera que estas fotografías se las debemos. ¿Quién fue este personaje? ¿Quién fue don Francisco? Don Francisco fue un médico que nació en Madrid, nació en el año 1861, vino aquí a Socuellamos con 24 años más o menos, en el año 1885. España estaba pasando en ese momento, justo en ese año, por una epidemia de cólera bastante importante, bastante complicada, terrible diría yo. La epidemia se desarrolló en gran parte de España, en gran parte de la provincia de Ciudad Real, y uno de los pueblos fue Socuellamos. Podríamos preguntarnos por qué fue Socuellamos. Pues una de las explicaciones que se le da es porque, y de hecho se investigó así, de todos los pueblos donde existía ferrocarril,
la epidemia tuvo más contagio. Era más fácil, venía más gente, era más fácil llegar al pueblo, y entre tanta gente que venía, pues cualquiera podía traer la epidemia, e incluso cualquiera se podía contagiar también y llevarla a otro sitio. El ministro de la Gobernación de entonces, Raimundo Fernández Villaverde, pensó y habló con el gobierno que sería interesante el mandar médicos de apoyo a estos pueblos en donde la epidemia estaba haciendo más daño, donde la epidemia era más cruel. Y el gobierno se lo aceptó, y aquí a su cuello nos mandó a este señor, don Francisco Martín. Don Francisco debió de llegar aquí los últimos días del mes de agosto, los primeros de septiembre del año 1885. La epidemia de cólera en Socuéllamos, el primer muerto, digamos, oficial por esta enfermedad en Socuéllamos, ocurrió el 19 de agosto de 1885. El último muerto oficial por esta epidemia ocurrió el 29 de septiembre de ese año. Es decir, que la epidemia debió de durar pues, como un mes, mes y medio, 2 meses, más o menos. Y la verdad es que la llegada de este hombre a Socuéllamos fue providencial, porque Socuéllamos, por su número de habitantes, estaba dividido en 2 distritos, y para cada uno de esos distritos tenía un médico titular. En ese momento los médicos titulares eran don Saturnino Medina Caballero y don Joaquín María Jiménez Fernández. No, perdón, Fernández Jiménez, le cambié los apellidos. Y ocurre que la noche del 1 de septiembre de 1885, el médico don Joaquín María desaparece del pueblo. Dicen que de una manera secreta y misteriosa, que lo que debió de ocurrir, claro, es que el hombre tuvo miedo a contagiarse de la enfermedad y se marchó del pueblo. Cosa, bueno, en cierto modo, bueno, voy a decir un poco en el montón, que tampoco fue el único de toda España que desapareció. Hay noticias de que otros médicos también, ante el miedo a contra la enfermedad, pues se marcharon. Por eso digo que la llegada de este hombre fue muy providencial, porque claro, ayudó ya a los enfermos y tratar de preparar en lo posible la enfermedad. La enfermedad, como digo, pues terminó en septiembre de este año, y ya cuando el pueblo ya volvió a su vida normal, cuando las aguas ya volvieron a su cauce, pues claro, el ayuntamiento, porque eso sí, al día siguiente, el día 2 de septiembre, cuando la corporación se enteró de que este hombre se había marchado, evidentemente le recibieron el contrato con todos los derechos y deberes que tenía este médico. Y es verdad que don Francisco pasó a ocuparlos, pero sí de una manera interna. Entonces, cuando la enfermedad termina, como digo, cuando el pueblo ya alcanza la normalidad, la corporación se plantea, claro, el nombrar otro médico titular, necesitaba otro. Entonces, bueno, empezaron con todos los trámites oportunos al caso, se publican las gacetas y acuden a esta publicación 5 médicos, uno de ellos don Francisco. El pueblo y la corporación estaban muy contentos con la labor que había realizado este hombre. Parece ser que es una persona que había empatizado mucho con la gente, que se había dejado el alma allí en la cura de los enfermos, y todo el pueblo le estaba muy agradecido. De manera que cuando él se presentó, pues le dieron la plaza. Y ya este hombre pasó a ser otro de nuestros médicos titulares. ¿Cuáles eran más o menos los deberes que tenían? No sé. ¿Cuáles eran los deberes que tenía un médico? Bueno, pues así un poco les puedo contar que tenía que hacerse... Como digo, entre los deberes que tenían los médicos titulares era hacerse cargo de la beneficencia municipal. De hecho, es por eso por lo que el pueblo le pagaba, por ser médico de la beneficencia. Luego, aparte, bueno, pues aparte de eso, pues ya tenía que dedicarse, por ejemplo, a las vacunas, tenía que dedicarse a las epidemias que pudieran venir, tenía que atender todos los partos que se produjeran en el pueblo, etc. Aparte de eso, estos médicos formaban también parte de muchas juntas. Una de ellas era de la Junta de Instrucción Pública. En la Junta de Instrucción Pública entabló una amistad muy entrañable con otro maestro del pueblo, con don Eugenio López Mañas. Don Eugenio fue un gran maestro que yo creo que en algún momento deberíamos de dedicarle también, bueno, pues algún tiempo a estudiar la personalidad de este hombre, porque la verdad fue muy interesante. Y de hecho, la corporación municipal en su momento lo nombró hijo adoptivo del pueblo. Ya digo, entabló mucha amistad con él. Y don Francisco se dedicó también un poco a
a la educación en el sentido de que entonces no había escuelas como ahora, sino que eran habitaciones que se alquilaban, había cantidad de niños, seguramente que los niños estarían hacinados en unas habitaciones muy pequeñas, no había luz, no había ventilación, por supuesto no había baños, no había sitio donde los niños pudieran correr. Y bueno, pues don Francisco intentó también solucionar en la medida que se podía todo esto. Don Francisco digamos que se metió en la vida del pueblo. Enseguida se metió en el tejido, como se dice ahora, de la vida del pueblo, en todos sus aspectos, en el aspecto económico, en el social, en el cultural, etc. Le debió de gustar mucho el pueblo, incluso desde el principio, porque ella pretendió vivir aquí. De tal manera que cuando ya viene aquí, ya tiene su plaza en propiedad, se trae a vivir aquí a sus padres y a dos hermanos varones que tenía, más pequeños que él, y aquí hizo su vida. Aquí se casó primero con una señora, con Consolación García Rodeo, que era oriunda de Santa Cruz de Mudela. Ella muere muy pronto, no tienen hijos. Justo al año de morir Consolación, se casa con Ramona Benito Moreno Carrión, que era de una muy conocida familia de Socuéllamos. Ramona muere también muy joven, tampoco tiene descendencia. Por cierto, con este matrimonio emparentó también con el alcalde, a partir del año 1911, con Javier López Arias, porque la mujer de don Javier, Amalia y Ramona, eran hermanas. Y bueno, pues este hombre ya fue desarrollando aquí toda su vida, murió relativamente joven, porque murió con 58 años, víctima de la gripe, y aquí está enterrado entre nosotros, ya está enterrado en el cementerio de San Francisco Javier, que ya está enterrado. La figura por sí de don Francisco como médico fue muy importante. La verdad es que todavía la estamos estudiando un poco porque este hombre es un pozo sin fondo, es decir, cada día que abrimos internet, cada día que abrimos un libro, cada día que abrimos una revista encontramos algo nuevo de él, en cualquier aspecto, en escritos, en fotografía, y de manera que estamos investigando mucho sobre esta figura. Y aparte, como digo, de su figura como médico fue también muy importante como escritor. Don Francisco escribía en muchos periódicos de la época, escribía en el Pueblo Manchego, en revistas como Vida Manchega, la mayoría de las veces pues con temas que estaban relacionados con la medicina, con la sanidad, con la salubridad, en fin, con muchos temas pero siempre relacionados con esto. Y es verdad también que tiene una gran cantidad, hemos contado como 12 o 13 trabajos que los podemos dividir en trabajos más técnicos o científicos relacionados con la medicina o más trabajos literarios. En cuanto a los trabajos científicos, que ahora técnicos, ahora les leeré un poco de ellos, no era muy difícil que los médicos escribieran sobre estos temas. El Ministerio de Fomento en su momento, las academias de medicina y cirugía, presentaban todos los años premios que se llamaban topográficos. Y el Ministerio y las academias lo que querían era, claro, entonces no se podía investigar como ahora, y para ellos, para el gobierno, la mejor manera de conocer cuáles eran los problemas sanitarios de la población, qué causas podían tener, o también cuáles podían ser la solución a los mismos, lo mejor era tratarlos in situ. ¿Quién mejor los podía tratar? Pues los médicos, que eran los que trataban a los enfermos. Y como digo, convocaban todos los años esos premios. Y don Francisco, la verdad es que acudía a todos. Unas veces se llevaba el primer premio y otras veces se llevaba el segundo, pero la verdad es que, como se ve así, siempre conseguía algo. Les voy a hacer un breve resumen de estos trabajos que son más técnicos. Escribió uno que tituló La bicicleta y la higiene, apuntes para el estudio de la velocipedia. Esta es una memoria que fue premiada con una mención honorífica en el concurso del año 1897 de la Academia de Higiene de Cataluña. En él hace un estudio del por qué ha de realizarse este deporte tanto en el hombre como en la mujer. Aquí lo que hace es un estudio un poco ergonómico, digamos, de cómo tenían que ser las bicicletas, cuáles podían estar más adaptadas al hombre, cuáles a la mujer, a los niños incluso, el peso, la forma, todo eso. Y hace un estudio de por qué es muy beneficioso la bicicleta.
cuáles son las mejores épocas del año para practicarlo, incluso dentro del día cuáles son las mejores horas, cómo se debe de ir vestido, qué se debe de llevar, si se debe de llevar agua, si se debe de llevar algo para comer, en fin, bueno, más o menos como lo hacemos actualmente. Otro de los trabajos, la verdad es que me voy a extender muy poco porque no tenemos tiempo suficiente, luego sí finalmente, bueno, creo que sí, esperamos que sí, llevemos a cabo el libro, pues ahí sí que nos vamos a extender bastante más en cada uno de estos textos porque luego son muy, muy interesantes para la época. Otro de los trabajos que escribió fue La herencia nerviosa. Este es un estudio que presentó a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Madrid en noviembre del año 1906. Este trabajo es interesantísimo, además conservamos su manuscrito, porque cada vez que se presentaba un trabajo lo hacían a mano, claro, lo presentaban manuscrito. Después, si resultaba premiado, las academias lo imprimían en imprentas, pero ellos siempre lo presentaban en manuscrito. Y la herencia nerviosa trata sobre las enfermedades del sistema nervioso. Y a lo largo de sus capítulos estudia la herencia nerviosa, la familia neuropática, la higiene profiláctica de las personas nerviosas, entendiendo esto como la alimentación, el ejercicio físico, el ambiente, etc. Otro de los trabajos lo tituló Aplicaciones útiles del hipnotismo y la sugestión. Este trabajo fue prologado por el doctor Ángel Pulido, que fue académico de la Real Academia de Medicina, fue senador vitalicio en las Cortes de la Restauración, subsecretario de la Gobernación, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, según nos han comentado, era muy difícil, debía ser un libro muy interesante, porque era muy difícil que este doctor, que era una eminencia entonces, dejara un poco de su tiempo libre a hacer un prólogo a don Francisco, de manera que este hombre debía ser una gran personalidad también. Debía estar muy considerado dentro de todas las academias médicas y las personalidades médicas del momento. Se trata de una memoria que fue premiada con un diploma y una pluma de oro en el certamen celebrado en conmemoración de las bodas de oro del Liceo Artístico y Literario de Granada en el año 1897. El doctor Pulido dice en el prólogo del mismo que el hipnotismo es un método terapéutico importantísimo y que considera este libro como un pequeño y bien redactado manual que la hipnoterapia necesita en España como doctrina mal conocida y desacertadamente menospreciada. Hizo también un trabajo que tituló Contribución al estudio de las enfermedades propias de la mujer en general. De este trabajo hemos encontrado alguna referencia, alguna nota al pie de página en otro libro, pero de momento no hemos encontrado este trabajo, de manera que de esto no podemos hablar. Pero sí que tenemos que considerarlo porque sabemos que lo escribió. Otro trabajo fue el titulado Cervantes en Medicina. Del estudio del Quijote se desprende que su autor tenía conocimientos médicos. Este era el título del trabajo. Esta fue una memoria laureada con el premio en los Juegos Florales celebrados en Albacete. Aquí no fue ningún premio de una academia de medicina, pero sí que se presentaba todo, y en los Juegos Florales a bastantes en varias provincias de España. Como digo, se celebraron en Albacete por la Asociación de Prensa para celebrar el tercer centenario de la aparición del Quijote en el año 1905. Y él dice, a la pregunta de si tenía Cervantes conocimientos médicos, dice que respondería con un no rotundo, pues es bien sabido que no realizó la carrera médica como tampoco otra alguna. Aunque sí afirma que para escribir sus obras y crear sus distintos personajes, dándoles vida real y efectiva, necesitó estudiar la medicina en general y en particular la rama de las enfermedades mentales. Pues sin haberlo hecho, a pesar de su fantasía y poderoso talento, le hubiera sido imposible crear tan perfectos personajes monomaníacos y sobre todo su principal personaje y su extraña locura. Pues sin un previo estudio no es posible describir un loco tan singular y un cuadro de su locura tan acabado. Y dentro de los temas médicos hay dos que creo que nos tocan muy de lleno. Uno lo tituló Un estudio histórico clínico de una epidemia de gripe ocurrida en Socuellamos en el año 1896 y el otro la extinción del paludismo en Socuellamos. El primero, el de la gripe, el que trata de la gripe,
Es una memoria que se presentó en la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona en el año 1899, por la que obtuvo un acceso. Gobernador civil de la provincia y a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Madrid en el año 1902, y que fue realizado por él y por el médico don Joaquín María, que hemos dicho que se largó de forma secreta y misteriosa cuando el cólera, pero que bueno, el hombre pues, está ahí, no se quitó de la medicina, sino que continuó y además en muy buen puesto. Ambos eran naturales de Socuéllamos, don Saturnino y don Joaquín Medina eran naturales de Socuéllamos. Y esta especie de encuesta que pidió el gobernador civil se realizaba para responder a una circular del gobernador en la que se pedía datos sobre la extensión e intensidad de los perjuicios que causaba el paludismo en Socuéllamos. Estas dos obras son sumamente interesantes, porque evidentemente antes de dar respuesta a por qué se producía la gripe, qué solución podía tener la gripe o el paludismo, la verdad es que hacen un estudio de Socuéllamos extensísimo y además cogiendo pues, por cantidad de facetas. Empieza, sobre todo en el de la gripe, que es el que hizo don Francisco Solo, empieza haciendo un estudio de Socuéllamos, pero Socuéllamos desde el punto de vista físico, cómo era su terreno, qué se podía cultivar en ese terreno, cómo eran sus vientos, de dónde venían sus vientos, cómo era el agua, si se podía regar más la tierra o se podía regar menos, cómo eran sus temperaturas, qué características tenían cada una de sus estaciones del año. Pero nos cuenta también cómo eran nuestras casas, cómo construíamos nuestras casas, cómo estaban distribuidas sus habitaciones. Las habitaciones principales, generalmente no había más que una habitación que era cocina, que era comedor, los corrales, donde se tenían a los animales, ¿no? Las cámaras, qué es lo que se guardaba en las cámaras, cómo vestíamos, qué comíamos, qué altura teníamos, cómo esto podía conformar de alguna manera nuestro carácter, y cómo sin duda, aunque hoy nos parezca es una tontería, que quizá no lo es, cómo nos podía llevar a esas enfermedades. Es decir, si podíamos llegar a la gripe porque comíamos esto, comíamos lo otro, cómo era si nos lavábamos mucho, si no nos lavábamos, si nos cambiábamos mucho de ropa, si no, en fin, todas esas características. Él llega a la conclusión del por qué se llega a la gripe y de qué manera se puede solucionar esa gripe. Algo parecido ocurre con el tema del paludismo. Entonces aquí nos habla de todas estas lagunas pantanosas, de la acequia que corría por el centro del pueblo. La acequia era un lugar que estaba infectado siempre había mosquitos, era un lugar que lo que no se imaginaba es por qué no contraíamos más enfermedades. Si estábamos siempre viviendo entre inundaciones y viviendo siempre entre humedad. De manera que, como digo, son dos trabajos muy interesantes. Esto en cuanto a los trabajos, como digo, que podemos llamar un poco médicos. Pero luego tiene otros que son un poquito más literarios. A uno de ellos le llamó la astronomía y sus fundadores. En realidad esto no es un trabajo que él hizo, sino que fue una traducción al francés de un libro de Camille Flammarion, que contiene unas 200 páginas y es un libro muy técnico. De manera que de aquí también concluimos que don Francisco conocía el idioma francés y además lo conocía muy bien, porque claro, las palabras técnicas había que saberlas interpretarlas y había que saberlas traducirlas, ¿no? Fundamentalmente este libro lo que trata es sobre la vida y obra de Copérnico. En el año 1916, con motivo del centenario de Cervantes, el jurado calificador de los trabajos presentados al certamen cervantino organizado por el Ateneo de Albacete para su fiesta literaria en honor de Cervantes, emitió por unanimidad los fallos y concedió a don Francisco el premio por su disertación acerca de la verdadera patria de Cervantes. Otro de los trabajos es uno que tituló La jornada de Valdepeñas. Este libro tampoco de momento lo hemos encontrado, pero bueno, seguimos en ello. Este es un estudio histórico premiado con una tesis en los Juegos Florales celebrados el 12 de mayo de 1908, o sea, hace 110 años, por la Asociación de la Cruz Roja de Valdepeñas para conmemorar el centenario de la independencia española. Otro lo tituló La participación de los hijos de la Mancha en el descubrimiento, la conquista y la dominación de América.
Con este trabajo don Francisco obtuvo con este tema, que no son ni más ni menos que unas notas biográficas de cada uno de sus actores, de cada uno de los participantes en la conquista y dominación de América, pero eso sí, solamente de la provincia de Ciudad Real. Aquí únicamente, lo hemos visto, pero aquí únicamente solo habla de don Antonio de Mendoza. Sabemos que hubo bastantes socuellaminos que marcharon a la conquista de América, pero él solamente trata en este libro. Yo entiendo que debieron de ser los principales de cada uno de los pueblos de la provincia y ciudad. Dice en la introducción a este trabajo que la provincia de Ciudad Real no fue una de las últimas que mandaron a sus hijos a América. Como todas o casi todas las provincias de España, contribuyó con sus hombres y con su dinero al descubrimiento, la conquista, la dominación y la población de esta ignorada región. Y en una de las notas a pie de página que figuran en este libro, aparece la mención a una historia de Socuellamos, que dice en el libro que también está en imprenta. Y esto sí que nos gustaría, sí que estamos trabajando para ver si podemos localizar este libro, porque es una historia de Socuellamos. Yo imagino que encontraríamos muchos datos, no sabemos tampoco ni la extensión que tenía, ni de qué época hacia atrás llegó, pero en cualquier caso creo que debió de ser muy interesante. Y como digo, estamos trabajando para ver si se puede localizar este trabajo. Con todos estos títulos, con todos estos trabajos, como hemos visto, consiguió hacerse merecedor de importantes títulos y nombramientos. Así don Francisco, yo creo que fue ante todo médico titular e inspector municipal de la sanidad de Socuellamos. Pero además fue médico supernumerario de la Beneficencia Municipal de Madrid, delegado sanitario del gobierno, subdelegado de Medicina y Cirugía del partido de Alcázar de San Juan, socio numerario premiado de la Academia de Higiene de Cataluña, fundador de la Sociedad Española de Higiene, miembro activo de los Institutos Dosimétricos de Madrid y París, académico correspondiente por premio de las Reales Academias de Medicina y Cirugía de Barcelona, Madrid y Murcia, premiado con una pluma de oro y un diploma por el Liceo Artístico y Literario de Granada, y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Aquí la verdad es que fue nombrado académico de la Historia en marzo del año 1919, y él murió en enero del año siguiente, en enero de 1920. Entendemos que no sería muy activa su participación en la academia, pero es otro de los frentes que tenemos abiertos para estudiar. Y bueno, hasta aquí su tarea como escritor. Y desde luego no podemos olvidar muchísimo menos su tarea como fotógrafo, que en realidad yo creo que es por lo que hoy la mayoría de los que estamos aquí por ello, ¿no? Yo voy a hablar de esta fotografía de una manera muy rápida, de una manera muy general, porque después ya le voy a pasar la palabra a Alfonso para que les cuente mucho más de estos temas. Pero sí que hay una colección, de 10 imágenes. Esto fue como una especie de blog fotográfico que se hacía en las ciudades, en las provincias, para dar a conocer aquellas imágenes que eran más representativas del pueblo. De manera que es por eso por lo que el número era de 10, ya lo dirá Alfonso, y por eso por lo que creemos que las tenemos todas, porque hemos conseguido las 10. La primera es esta, que es la de la estación del ferrocarril, que es donde estamos ahora mismo, la primitiva estación del ferrocarril. Bueno, sí que es verdad que aquí no se ve muy bien, pero cuando observamos las tarjetas, la verdad es que tienen mucha técnica para el momento en el que se hicieron, y que podemos percibir cantidad de detalles, cantidad de datos. Nosotros ahora que las estamos estudiando, la verdad es que vemos cosas que ahora mismo yo aquí sí que no se las podría decir, pero sí que las puertas, las ventanas, el reloj, el nombre, en fin, se ve muy bien, se ve muy bien. Esta es la que hace el número 1. El número 2 es una fotografía de la Plaza de la Constitución, de la actual Plaza de la Constitución, que entonces también se llamaba así, también se llamaba Plaza de la Constitución. Bueno, aquí sí que podemos ver ya este edificio,
que es la posada de Marsiñano Jiménez. Bueno, perdón, de Marsiñano Jiménez. Es la posada que los antepasados de Masi compraron y construyeron ahí la posada, una de las posadas del pueblo, porque ciertamente con el ferrocarril aquí llegaba muchísima gente y bueno, pues había que en algún sitio tenía esa gente que comer y dormir, ¿no? Y entonces la verdad es que las posadas en esta época se crearon varias. Podemos percibir aquí también, bueno, este es todavía lo tenemos, todavía lo podemos observar, ver. Y bueno, yo me gustaría, pues esto, pues hacer un poco una petición al ayuntamiento para que se pudiera conservar en la medida de lo posible. Este edificio es un beaterio que se creó por el año 1500 y pico, lo creó Pedro Gómez de Mena para su hermana. En principio el pueblo quería que fuera como uno de los conventos que hubiera en el pueblo, un convento que entonces no había aquí. Y bueno, luego al final no llegó a cabo, el pueblo no quería realmente un beaterio, sino que el pueblo lo que quería era un convento. Y a raíz de esto pues se creó ya el convento de los trinitarios. Y bueno, pues todo esto pues es también la parte de la acequia, son chopos de la acequia, no entiendo muy bien de árboles, no sé si son chopos o eucaliptus, pero vamos, porque sí que es cierto que en los márgenes de la acequia, pasa si quieres pasa la siguiente. Esto es la acequia, una vista de la acequia, un rincón, lo llaman así, y que sí es verdad que se plantaban en los márgenes de las acequias, en los bordes, muchos eucaliptus, porque parece ser que las raíces y la madera lo que hacía era absorber mucha humedad. Por lo tanto, claro, desde el punto de vista de la salud, este árbol era mucho más beneficioso que cualquier otro. La tercera se llama la carretera a Belmonte. Esta vista es de nuestra carretera de las Mesas, la actual carretera de las Mesas, llamada hoy creo que Paseo de la Concordia, y está tomada más o menos sobre el antiguo puente de la acequia. Aquí estaba la fuente, más o menos. Aquí está ubicado ahora el Colegio Virgen de Loreto. Y a mí esta fotografía me gusta mucho, no es la más bonita evidentemente, pero me gusta mucho porque toda esta parte es la parte del Calvario, el actual Calvario. Por ahí no percibimos, pero lo mismo, esa podría ser la ermita de Loreto, que parece que está un poquito más alta que el resto de los edificios. Me gusta particularmente porque si la fotografía fue hecha en el año 1895, pongamos, como 10 años después, en el año 1905, por aquí iría una calle, por ahí detrás, es una calle que es nuestra actual calle Don Quijote. Entonces se llamaba Cruces Altas, y en este año de 1905 se le cambia el nombre porque es cuando se celebra el tercer aniversario de la aparición del Quijote de Cervantes. Entonces la Corporación Municipal, en homenaje y para conmemorar este tercer centenario, puso a esta calle, que era Cruces Altas, le puso Don Quijote, y al Paseo de la Estación, que es el que venía hasta aquí, hasta esta estación, le puso Paseo de Cervantes. Y bueno, ya han pasado 100 y pico años y todavía seguimos manteniendo ese nombre, esa calle y ese paseo. Bueno, este es el Molino de Víctor. Está ubicado al final de la calle Molino de Víctor, que por eso se llama así. Si nos vamos dando cuenta un poco, todas estas fotografías, hacen un poco referencia al aspecto económico, al cultural, al social, al religioso del pueblo, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el aspecto económico. Éramos un pueblo muy vinícola, muy vitivinícola, pero éramos también un pueblo muy cerealista. Teníamos mucho trigo, mucha avena, mucho centeno, y bueno, pues todo eso había que molerlo. Teníamos también, es verdad, molinos de agua, pero tengo noticia de que había como 3 molinos de viento solamente, el molino de Asúa, otro bastante más antiguo, y este, de Víctor. Bueno, por desgracia no queda nada ya de este molino, pero bueno, la fotografía sí que nos muestra cómo era ese molino.
Bueno, esta es una fotografía muy entrañable para mí, es la ermita de Loreto. Esta ermita, porque está hecha este año evidentemente, pero la ermita se terminó de construir más o menos por el año 1790, por ahí, estaba ya totalmente terminada. Aquí en este momento, cuando se hace esta foto, no se había hecho ningún tipo de arreglo, sino que esta foto que está ermita lleva hecho ya 100 y pico años, no se había hecho ningún tipo de modificación. Aquí hay un personaje, creo que se distingue bien, hay un personaje, ha aparecido también en la anterior, la del Molino de Víctor, en esta, y también ha aparecido, y este personaje también, y este es Don Francisco. Este es Don Francisco. Hay muchas fotografías por ahí de él, y bueno, pues consideramos que sí, y este hombre aquí con la capa, pues también. Esta fotografía también, aparte de que, bueno, vemos la primitiva ermita de Loreto, tal como se hizo, también es curiosa, no se percibe, pero sí que aquí delante estaba, en ese momento, cuando se hizo esta foto, estaba el cementerio que tenía el pueblo. Después ya, y esto estaba muy cerca, porque lo que vemos aquí detrás, vemos casas, ¿no? Es decir, que el cementerio estaba justo en el casco del pueblo, en el casco urbano. Y claro, ya pues por razones de salubridad y todo eso, pues se entendió que debía de llevarse lejos del pueblo. Y se llevó a donde está ubicado actualmente. Esta es la número 7, bueno, esta es una vista de la iglesia parroquial. Esta sí que tenemos la certeza y por eso las vamos estudiando, que esta está hecha, es un reportaje y todas las fotos están hechas antes del año 1903. Porque el año 1903 la torre de la iglesia ardió, se hundió y ardió, y ya se hizo de otra manera distinta. No es la que tenemos actualmente, pero se hizo de otra manera distinta. De manera que esto nos ha dado la pista de que estas fotos están hechas anteriores al año 1903. Esta fotografía también es muy bonita, es una fotografía del altar del Cristo de la Vega. No es este el primitivo Cristo de la Vega. Hubo otro Cristo anterior, que ahora les hablará Alfonso, pero fijaros qué retablo más bonito. Aquí hay una especie de escudo que tiene la cruz de Santiago. Y tenéis que ver qué decorado está, qué filigrana tiene. Ya desde luego en el libro lo iremos estudiando mucho más. Y si alguno de vosotros veis alguna característica que os gusta, pues lo tenéis que decir, porque lo plasmaremos en el libro. Esta fotografía es el retablo del altar mayor de la iglesia. Es un retablo muy bonito, un retablo precioso. Tiene 5 cuerpos. En cada uno de sus casetas, digamos, tiene si hay algún historiador del arte que ya se me equivoca en el nombre, ¿no? No se llama caseta, se llama nicho, ¿no? Se llama en el nicho. Aparecen los 12 apóstoles y aparecen también escenas de la vida de Jesucristo, de su nacimiento, de su pasión y de su muerte. Aquí tenemos un tabernáculo. Aquí tenemos una imagen del corazón de Jesús y de la Inmaculada Concepción. Aquí creemos que es una imagen de Dios Todopoderoso. Y esta, yo creo, puede ser, no lo sé, que le hemos estado dando vueltas, pero creo que podría ser la Virgen de los Remedios. ¿Por qué? Pues porque la Virgen de los Remedios era una patrona de los trinitarios. Esta imagen sabemos que estaba en el convento de los trinitarios. En estos momentos el convento ya había desaparecido. Sabemos también que dentro de la iglesia no tenía ningún altar propio de ella. Y también sabemos que se sacaba en rogativas. De manera que puede ser cualquier otra, pero estudiando un poco las imágenes, las vírgenes, las advocaciones que tenemos en Socuellamos, no sería nada difícil que fuera esa virgen y la que existió primitivamente dentro del convento de los trinitarios. Fijaros que tiene aquí dos gradas para acceder al altar, unas verjas, en fin, debió de ser un retablo muy bonito. Y la última, que es la número 10, es la cajonería de la sacristía.
La verdad es que yo aquí creo que tengo poco que decir. A mí me parece una fotografía de una belleza, una cajonería impresionante. Es digna de una colegiata, de una iglesia de cualquier ciudad. Se hizo algún otro reportaje y la verdad es que tuvo que ser bellísimo, tuvo que ser impresionante. Desgraciadamente todo esto desapareció en la contienda civil, todo esto se destruyó en la guerra civil y lo único que nos queda de todo eso son estas fotografías. A mí me gustaría, a título personal, no sé si alguno de ustedes habrá visto alguna foto, el órgano de la iglesia. Yo creo que si consiguiéramos alguna fotografía del órgano de la iglesia, que también fue destruido en el 36, por lo tanto no creo que sea muy difícil que exista alguna fotografía de él, pues yo creo que podríamos tener una visión muy general, muy concreta, muy casi total de cómo era nuestra iglesia. Y bueno, no. Esto es todo por mi parte. Voy a darle paso a... Bueno, muchas gracias, Remedios. Buenas tardes. Bueno, pues continuando un poco, hemos dicho que las fotografías a las que hemos hecho referencia y un poco que son, digamos, lo importante, digamos, de la charla y lo que sirve de referencia, están basadas en tarjetas postales ilustradas. Entonces, la tarjeta postal ilustrada, vamos a ver qué camino es el que llevamos hasta conseguir la serie que podíamos denominar, Socuellamos 1903, que es el blog postal, que está constituida por las 10 tarjetas postales, blog postal. En 1833, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emite la primera tarjeta postal, pero era una tarjeta postal en el periodo de la Primera República Española, pero no era ilustrada. En 1874 se crea la Unión Postal Universal, de la que España forma parte desde 1875, y en ese momento es donde todos los países, digamos, que acuerdan cómo se va a hacer el intercambio, digamos, a nivel de franqueos y de la regulación de las postales. Y en 1878 la Unión Postal Universal estandariza el tamaño de las tarjetas como máximo en 14×9. Ahora es un poquito más grande, pero en aquel momento son de 14×9 en todos los países que forman parte de la Unión Postal Universal. Hemos dicho que las primeras tarjetas postales no eran ilustradas. Entonces, ¿cuándo aparecen las tarjetas postales ilustradas? Sabemos que la fotografía se inventa en 1839, entonces se va desarrollando la técnica de la fotografía, pero era muy difícil técnicamente integrar las fotografías en las revistas de la época o en cualquier superproducción, porque se podía hacer, digamos, que a nivel muy particular. Entonces, en 1884, coincidiendo con el terremoto de Andalucía, ahí hay un periódico, porque hasta entonces había sido grabados, había sido dibujos lo que se integraban en los periódicos, en los muchos periódicos del siglo XIX, pero ahí es donde en un primer momento se logra que la fotografía a través del fotograbado se integre en los periódicos y en ese caso ya hacer producciones masivas. Y es aquí donde podríamos decir que es cuando la tarjeta postal ilustrada es cuando puede desarrollar, digamos, toda su explosión. Bueno, y entonces se hicieron muchísimas tarjetas postales. Por ejemplo, en 1902, Hauser y Menet, que eran impresores suizos, hay un anuncio donde dice que hacían 500.000 tarjetas mensuales. O sea, estaríamos hablando solamente la imprenta Hauser y Menet. Había varias imprentas más. Se dice que en 1901 el servicio de correos de Alemania en una semana circuló aproximadamente 18 millones de tarjetas postales, porque principalmente las tarjetas postales que circulaban por Europa circulaban en Alemania, en el centro de Europa, Italia, Bélgica, en España también y también en Sudamérica. La tarjeta postal no es una circunstancia que ocurra de una manera muy aislada, sino que tiene que ver, digamos, con la integración de la fotografía a nivel de imprenta para hacer producciones masivas. Y hay un dato curioso, y es que la cinematografía, estamos viendo a los hermanos Lumière, que se inventa o se patenta el invento de la cinematografía en 1895, en ese momento la referencia a efectos de producto visual que existe en la época son precisamente los blogs postales, las series de 10 imágenes, y entonces los hermanos, o sea, las primeras producciones cinematográficas están basadas en los temas, en las temáticas que aparecen en los blogs postales.
digamos, los contenidos de esas imágenes tenemos que contar un relato, pues eso mismo es lo que se hacía en las primeras producciones cinematográficas. De ahí la importancia, digamos, de la tarjeta postal. Para la producción de un blog postal de 10 tarjetas, 10 imágenes que tengan que contar de una manera resumida e importante aquello que queremos describir, en este caso de Socuéllamos estamos hablando de cómo era Socuéllamos. Esta serie de 10 tarjetas postales ilustradas, en principio vamos a necesitar 3 requisitos. Vamos a necesitar un profesional, que había muy pocos en la época, o un aficionado cualificado a la fotografía. Vamos a necesitar una imprenta donde podamos imprimir y luego podamos distribuir esas tarjetas. Y vamos a necesitar unas comunicaciones. Estamos hablando de 1900. En 1900, pues salvo el tren, que era, digamos, un poco lo más rápido, todo lo demás estaba por desarrollar. El primer automóvil, por ejemplo, que se matricula en la provincia de Ciudad Real es en 1907. Quiere decir que era todo basado en el ferrocarril. Necesitamos un aficionado o un profesional que no había en Socuéllamos o un aficionado cualificado a la fotografía. Aquí tenemos a nuestro personaje, a nuestro protagonista Francisco Martínez, en una revista que se llama El Mundo Científico, que está editada en Barcelona desde 1899 hasta 1911, y nos indica resultados generales del eclipse, es muy curioso, resultados generales del eclipse de sol de 28 de mayo de 1900. Entonces Socuéllamos contribuyó, Francisco Martínez contribuyó con esta fotografía hecha al espacio por la noche con una composición y en la que participó también Eugenio López Mañas y algunas otras personas. Entonces se ve que la fotografía realmente de la Vía Láctea y luego hay una composición cómo pudo estar distribuidos los planetas y el eclipse del Sol. Francisco Martínez también era reportero del semanario Vida Manchega, el semanario Vida Manchega que se editaba en Ciudad Real, se creó en 1912 y estuvo hasta 1920. Aquí podemos ver fotos F. Martínez, Francisco Martínez. Además hay algunas fotos más. Corresponde al castillo de Belmonte, el patio y otras 2 fotografías. Creemos, porque lo hemos descubierto hace apenas una semana, creemos que son las primeras fotografías, porque hay muchos dibujos y mucho grabado del castillo de Belmonte, pero fotografías como tal creemos que pueden ser de las primeras que se hicieron al castillo de Belmonte. También Francisco Martínez era miembro de las sociedades que había en aquella época, en concreto esta que era de la fotografía, y en el listado de socios aparece efectivamente Francisco Martínez, Socuéllamos. Y también Francisco Martínez en el periódico, en la revista Alrededor del Mundo, editada desde 1899 en Madrid hasta 1930, contestaba muchas preguntas de muchos temas de los lectores, digamos que era como experto en los temas. Y hay una pregunta de un lector que dice: ¿hay algún procedimiento eficaz para secar las placas fotográficas cuando se va de viaje, por ejemplo, o cuando se necesita sacar pruebas de un cliché hecho pocas horas antes? Eso es lo que pregunta el lector. Y la respuesta de Francisco Martínez dice: para secar rápidamente las placas fotográficas no arregladas, conozco 2 procedimientos que con mucha frecuencia uso y me dan buenos resultados. Eso nos indica, efectivamente, de la cualificación, por así decirlo, semiprofesional o casi profesional de Francisco Martínez. Hemos dicho que se necesita conocimientos a nivel técnico de fotografía para sacar el blog postal. Luego vamos a necesitar también una imprenta. En principio las imprentas estaban en Madrid. Entonces, hay una cuestión, y es que en las tarjetas postales, en los créditos fotográficos, aparece la inscripción fot.Laurent Madrid. Esto la verdad es que al principio nos desconcertó mucho, porque Laurent fue uno de los principales fotógrafos del siglo XIX en España. Entonces, Laurent murió en 1886. Entonces, la inscripción esta J. Laurent, pensábamos que había sido él quien había hecho las fotografías de la serie Socuéllamos. Pero, realmente, cuando ya nos dicen los expertos que nos han ayudado en este tema de expertos en fotografía antigua y expertos en Laurent, nos han comentado que la inscripción fot.Laurent significa que los sucesores de Laurent, a la muerte de 1886, Lacoste, su yerno, se dedican, entre otras cosas, en la imprenta a editar y a imprimir tarjetas postales, con lo cual descartamos de que fue, digamos, Laurent quien hizo las fotografías. Pero este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque donde se imprimió las tarjetas postales de Socuéllamos fue en la imprenta Laurent. Y allí, en ese caso, las tarjetas que salían de la imprenta eran con fotografías aportadas de los propios aficionados o de profesionales, pero también había tarjetas postales que salían del archivo del fotógrafo Laurent. Significa que convivieron las grandes fotografías de Laurent junto con las de la serie Socuéllamos.
Entonces, bueno, aquí hay un anuncio, fotografía y fototipia, Laudel. Y claro, todo esto se necesita comunicaciones. Evidentemente, en aquel momento, no es sacar las fotografías e ir a Madrid e imprimirlas. Previamente, digamos que el señor de la imprenta, el gerente de la imprenta, pues te tiene que decir en qué tiene que consistir ese blog postal, cómo tienen que ser las placas fotográficas, cómo se tienen que obtener las fotografías. Bueno, esta es una de las primeras fotografías de la estación, también aquí en este mismo edificio, efectivamente. Entonces, pues claro, la rapidez de las comunicaciones en ese momento, que solamente era por tele y teníamos ferrocarril, pues permitía ese contacto con la imprenta de Madrid, ¿vale? Y luego ya, pues, digamos. Y aquí aparece, bueno, esta fotografía no pertenece a Socuellamos, pero es un tren correo. Hay que tener en cuenta una cosa. La primera ocasión que pasa el tren por Socuellamos fue el 18 de marzo de 1855, cuando dentro de lo que es la gran primera línea Madrid-Levante, el tramo que hay desde Alcázar de San Juan hasta Albacete. Hay que tener en cuenta que cuando pasa el ferrocarril, precisamente por aquí, debajo donde estamos nosotros, solamente hay construidas en España 400 kilómetros de vías de ferrocarril en funcionamiento. Significa que fuimos pioneros en ese sentido. Pues precisamente el primer tren correo de España que se pone en funcionamiento es en la línea Madrid-Albacete. Es decir, que cuando en julio de 1855 pasa el primer tren correo, pasa precisamente por la línea de Socuellamos. Eso significa de que toda la producción de tarjetas postales que vamos a sacar, luego se van, porque luego vamos a comentar que se van a intercambiar con otros coleccionistas a nivel europeo y demás. Entonces era fundamental las comunicaciones. Bueno, pues para comentar un poco cómo era el pueblo en 1900, sí que es cierto que más o menos este sería un gráfico, lo he cogido de internet, Juanjo Romero lo hizo en su momento. Entonces, estaríamos hablando que esta sería la vía. Fijaros, el molino de Víctor que hemos hablado antes está justo enfrente de la residencia de ancianos. Quiere decir que, si os dais cuenta, no había nada. Era lo que se llamaba el paraje del llano, y se sigue llamando paraje del llano, pero no había nada. Todo lo poquito que había, en Socuellamos estaba aquí, en esta zona, que es la que podemos ver en algunas de las fotografías. La evolución demográfica de Socuellamos, estaríamos hablando que en 1900 tendría 4.000 habitantes. En 1910 es cuando empieza a producirse lo que se llamaría la explosión demográfica de Socuellamos. Entre 1910 y 1930 el pueblo crece solo en 20 años al doble, de 5.000 habitantes a 10.000 habitantes. Y eso se produce fundamentalmente por dos circunstancias. Una, lo que es el tema del ferrocarril y la agricultura. Yo creo que la mayoría, porque en nuestro caso también pasa lo mismo, en el caso de mis antepasados, yo creo que la mayoría de los que residimos en Socuellamos, nuestros antepasados vinieron precisamente en esa época, entre 1910 y 1930. Si echamos mano y preguntamos, pues seguramente nuestro bisabuelo y demás, o nuestra bisabuela, vinieron justo en esa época. Por ejemplo, en el caso nuestro de la familia Montero García, que tengo aquí a varios de los primos, somos procedentes, nuestros bisabuelos, Ignacio y Ascensión, vinieron en 1908 a Socuellamos y procedían de la provincia de Cuenca, de Casarrealo y de Granja de Iniesta. La mayoría de las inmigraciones que se producían en Socuellamos en esa época venían de pueblecillos de Cuenca, pueblecillos de Albacete y luego del sur de Ciudad Real. La verdad es que para un poco localizar esta serie fotográfica de Socuellamos, de las 10, a veces nos encontrábamos con muchas dificultades. Fijaros, esta es la enciclopedia Espasa-Calpe, que se editó en 1926. Y en el término Socuellamos aparecen 3 fotografías. Precisamente corresponden a las fotografías de la ermita de Loreto, del altar del Cristo y del molino de Víctor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con muchas de ellas nos encontramos que los créditos fotográficos están quitados, con lo cual al final no sabes si realmente esas son las fotos del blog postal serie Socuellamos 1903 o son distintas. Hablando un poquito de las fotografías, sí que es cierto que aquí en la número 2, que de siempre se ha llamado, además esta fotografía a mí me encanta, todas son excepcionales, pero es lo que se llamaba la Plaza del Pradillo. Es que toda la vida, en 1910, 1915 es cuando ya se empieza a arreglar un poco, pero hasta entonces la fotografía que nos describe esta Plaza del Pradillo podría ser perfectamente de 1700 o de 1800, porque estaba igual. Una de las cuestiones que tenemos aquí es de dónde se hizo la fotografía, porque no es desde el ayuntamiento. El ayuntamiento desde 1730 o por ahí ya está en su actual ubicación,
pero esta fotografía no está hecha desde el ayuntamiento, pero está hecha en alto. Entonces, aquí hay dos hipótesis. La que podemos creer que puede ser una de las hipótesis es que esta es la ermita del Rosario, que es donde está actualmente la Pizzería Milano, para entendernos, justo enfrente de la fachada del ayuntamiento. Esta ermita del Rosario, según nos comentan las investigaciones Remedios y Porfirio, nos indican que estuvo desde 1580 en lo que se llamaba el Camino del Bonillo. O sea, a lo que hoy le llamamos calle del Rosario, en su momento se llamaba Camino del Bonillo. Bueno, pues tiene aproximadamente unos 60-65 metros cuadrados, era muy pequeñita, y en su momento se creó con la finalidad de dar servicio, digamos, a todos los habitantes que vivían en esa zona, de los muy poquitos habitantes, para que no tuvieran que ir a la iglesia parroquial. Y entonces estuvo hasta aproximadamente 1940, porque lo que se hizo es que cuando pasó la guerra civil, justo se amplió la plaza, derrumbando la ermita del Rosario, que ya no estaba destinada al culto. De hecho, nuestros bisabuelos gestionaron, cuando ya no estaba destinada al culto, Ignacio de Ascensión, gestionaron como una tienda, pues, de aperos de labranzas, de cosas de la época, esta ermita. Muy probablemente, pues a lo mejor se haría desde allí, porque sí es cierto que está hecha en alto. Esta es la número 3, Carretera del Monte. Entonces, lo que hemos descubierto, contextualizando un poco las fotografías, Antonio Reales, de los libros, del libro de 100 años de fotografía de los hermanos Reales, que vienen fotografías, hemos sacado, en cierta manera, una conclusión. A imprenta solamente iban 10 imágenes, iban 10 fotografías que daban lugar a 10 tarjetas postales. Pero la cuestión es, ¿se hicieron más fotografías? Yo entiendo que sí, porque esta fotografía tiene la misma localización, tiene al mismo personaje que Francisco Martínez, y es exactamente igual que esta. La misma localización, el mismo personaje, pero el mismo vestido, el mismo pose incluso de Francisco Martínez, con lo cual forma parte del reportaje que se hizo, pero no fue a imprenta, porque luego a la hora de seleccionar las placas fotográficas y las imágenes, pues ya el criterio que tuviera en ese momento quien las llevaba. La verdad, esta, bueno, es una de las fotografías que nos costó mucho de conseguir. Luego sí que la conseguimos, la tarjeta postal, pero hasta ese momento, pues a través de tecnología y demás, siempre con marca de agua, pues no nos permitieron. Para, digamos, datar la fotografía, una de las cuestiones que teníamos que tener era quién era esta persona. Podrían ser muchos. Necesitábamos saber el año para saber quién era. En principio todo apunta a que era don Pedro Bustos, el párroco que aparece. Era muy amigo de don Francisco, evidentemente, como dicen en aquella época, el cura, el maestro y el médico, es que se llevaban fenomenal. O sea, don Pedro Bustos y don Francisco se llevaban fenomenal. Entonces, era don Pedro Bustos. Pero, atención, volvemos otra vez al libro 100 años de historia, hermanos Reales. Esta fotografía es la misma persona, es la misma localización, pero luego no fue a la imprenta, pero forma parte del mismo reportaje. Entonces, es algo importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las fotografías y las tarjetas postales que han llegado a los pueblos de aquella época han llegado solamente con lo que aparece en las tarjetas postales, y aquí hemos dado un paso más y hemos conseguido fotografías o contextualizar fotografías que teníamos ahí y que pertenecen a este reportaje. Y luego entendemos que esta también pertenece al mismo reportaje. De hecho, está firmada por Francisco Martínez en el semanario Vida Manchega. Y entendemos también que es don Pedro Bustos y la cajonería de la sacristía. De hecho, la similitud entre don Pedro Bustos, yo creo que entendemos que es esa persona. Bien, igual con esta fotografía, altar del Cristo, libro 100 años de historia, hermanos Reales. Esta fotografía no fue a imprenta, pero también forma parte del mismo reportaje. Retablo del altar mayor, libro 100 años de historia, es la misma fotografía tomada un poco antes de la anterior, pero que también forma parte del mismo reportaje. De hecho, aquí ya no está la Virgen de los Remedios, porque seguramente, aunque no salían el mismo día, pero pues esas imágenes pues estaban trasladándose, pero pertenece a la misma época. Vamos a ver cómo funcionaba el intercambio de las tarjetas postales. Don Francisco Martínez fue uno de los principales coleccionistas e intercambiadores de tarjetas postales con el extranjero. De hecho, en los foros de internet, cuando te metes en los foros de los aficionados a la cartofilia, nos indican
¿quién no tiene una tarjeta postal del médico de Socuéllamo, Francisco Martínez? Pues el funcionamiento consistía en lo siguiente. Existía lo que se llama una sociedad de cartofilia, en el caso de España se llamaba Sociedad de Cartofilia Hispania, mirad aquí, Sociedad de Cartofilia Hispania, don Francisco Países, las sociedades de aficionados a la cartofilia y el intercambio de tarjetas postales. Entonces, lo que hacían era, Francisco Martínez enviaba a otros aficionados al intercambio de tarjetas postales, enviaba las suyas, y cuando llegaban al destino, enviaba a quien se la enviaba otra de su país. Pero no se conocían. Quiere decir, realmente aquellos que se intercambiaban tarjetas postales entre ellos no se conocían, porque seguramente don Francisco no estuvo en Sicilia, en Italia, y no conocía al marqués de Santa Elia, pero sí que sabía que era coleccionista, que estaba en una lista de distribución y se intercambiaban tarjetas. Fijaros en un detalle. Bueno, aquí aparece Unión Postal Universal, aparece España. Borraba tarjeta postal con la finalidad de que el franqueo fuera más barato, que eso es lo que ocurre. En vez de ser una carta normal, ordinaria, una tarjeta postal, era un impreso. Entonces, en ese caso, pues, el coste era menor. Y fijaros en las señas de retorno. Las señas de retorno era Francisco Martínez, médico Socuéllamo. Eso significa que cuando esta postal llegaba al marqués de Santa Elia, cuando le correspondía al marqués de Santa Elia de mandar otra tarjeta postal a don Francisco, con que solo pusiera Francisco Martínez, médico Socuéllamo, la postal llegaba a Socuéllamo. Ni código postal, ni ciudad real, ni nada de nada. O sea que, una cosa sorprendente. Una cosa sorprendente. Mirad, principalmente los intercambios entre tarjetas postales eran o bien entre aficionados europeos o bien también con Sudamérica. En este caso tenemos al socio 186 de la Sociedad Hispania, que se llama Eustacio Viviente, era también médico, muy amigo de Francisco Martínez de San Pedro del Pinatar en Murcia. Pues esta tarjeta postal, que es la número 10 de la cajonería de la sacristía, la envía a Buenos Aires. Es decir, que también con Sudamérica también tenemos constatados que Francisco Martínez envía a Sudamérica tarjetas, intercambia tarjetas postales. Fijaros en esta tarjeta. Francisco Martínez utilizaba tarjetas de la serie Socuéllamos, evidentemente había sido el productor. La serie Socuéllamos también la utilizaban otros coleccionistas españoles, o bien las compraban en la Casa Laurent, o bien se las regalaba a Francisco Martínez, pero Francisco Martínez a la vez enviaba tarjetas postales de otros lugares. Por ejemplo, estos son los baños de Archena en Murcia, pues seguramente pues a lo mejor se la regaló su amigo Eustacio Viviente. Hemos dicho que conocía muy bien el francés, y entonces, como no conoce a su destinatario, al otro aficionado, le escribe en francés y le dice: yo no comprendo el idioma inglés, el que conozco es el francés y espero que me puedas entender, y mediante este texto te saludo muy atentamente. Y fijaros en un detalle: esta carta se manda a Göteborg, Suecia. Tiene fecha de salida 1 de junio de 1903 y tiene fecha de llegada a Göteborg 6 de junio de 1903. Tardó la tarjeta postal 3.000 kilómetros cruzando el mar Báltico, 5 días. Le hemos preguntado a los funcionarios de correo de aquí de Socuéllamos y les hemos preguntado: ¿esto es posible? Porque además no engaña. Allí en Madrid las tarjetas de correo no tienen ahí uno que ponga Göteborg para cañarnos. No, no. Esta tarjeta postal llegó a Göteborg en 5 días. Dice: ahora imposible, evidentemente. La Sociedad de Cartofilia Española Hispania nos hemos puesto en contacto con Jaume Tarrés, que es del Círculo Cartófilo de Cataluña, y nos comenta de que efectivamente aparecen varias noticias sobre Francisco Martínez. Dice que es socio desde 1903 a 1907 de la Sociedad Cartófila Española, y en la revista Cartófila aparecen varias referencias a él. En una consta como autor de las 10 fotografías de Socuéllamos, editadas en postales por él y otros colegas. Bueno, ya sabemos que fue Francisco Martínez y que alguien también le ayudó, pero que en cualquier caso está. Y luego hay una cuestión muy curiosa. La Sociedad Cartofilia Hispania, de la que hemos dicho que era socio, número 388, funcionaba en cierta manera como un organismo supervisor y regulador. Es decir, cuando había algún conflicto entre los socios, pues digamos que se advertía o se hacía público. Y entonces hay una cuestión muy curiosa, porque dice: el señor Martínez se queja públicamente de la falta de respuesta de su correspondencia con el señor Christian Hart, de Alemania, en 1907.
el señor Hall Costa en 1906 como socio número 77. Entonces, bueno, pues es un poco cómo funcionaba ese intercambio de tarjetas postales. Bueno, os hemos traído. Es dificilísimo conseguir tarjetas postales, porque ¿qué ha ocurrido con ellas? Se hicieron cientos de miles de tarjetas postales. ¿Y dónde están? En el extranjero. Estas que acabamos de ver han regresado otra vez a España. Esta de Göteborg ha hecho Socuéllamos-Göteborg, y otra vez de Göteborg llegó a quien llegó, y otra vez ha llegado a Socuéllamos. Pero la mayoría se han quedado en el extranjero. Cientos de miles. De hecho, hay muchos profesionales. Bueno, aquí tenemos Pepe, tu sobrino. Bueno, voy a hacer un inciso porque para todo este tema Pepe del Coso, su sobrino Carlos Pascual del Coso, es uno de los expertos, es socuellamino, es sobrino de Pepe, es uno de los expertos en tarjetas postales de España, y de hecho nos ha ayudado mucho en este reportaje. Si no hubiera sido por expertos en fotografía, por expertos en tarjetas postales, por técnicos del Ministerio de Cultura, la verdad es que cuadrar, digamos, todos estos datos hubiera sido muy complicado. Entonces nos comenta Carlos Pascual que hay personas que se han dedicado toda su vida a buscar las tarjetas postales que salieron de España en 1900 y llegaron hasta el extranjero, pues a través de de los círculos de coleccionismo y demás, porque tienen un valor testimonial, y fijaros qué valor, digamos, artístico y cultural tienen estas tarjetas. Bueno, pues es difícil hacer el censo, es muy complicado. Estas son tarjetas postales. Bueno, gracias también a Javier Freneda, que nos está ayudando también mucho, pues en su momento dio la voz de alerta, porque de hecho están muy cotizadas las poquitas que hay. En 7 o 8 años yo creo que estas dos postales pues aparecen de vez en cuando, porque hay marqueses y demás, pues que a lo mejor sus sucesores se cansan de lo que tienen en casa y lo llevan a las tiendas de coleccionismo. Esta es la número 10, esta es una tarjeta postal circulada que se llama. Las tarjetas postales, muchas de ellas no se circularon. Afortunadamente, de la serie Socuéllamos, nosotros hemos encontrado la serie completa, porque la tiene un bisnieto de un alcalde de Socuéllamos, Virgilio López, de 1922. No las tiene circuladas, pero sí las tiene físicamente las 10. Y es dificilísimo. Cuando los expertos en tarjetas postales hicieron un censo de todas las tarjetas postales editadas antes de 1910 de la serie Socuéllamos, solo encontraron 6. Quiere decir que es muy complicado. Esta es la número 10, la cajonería de la sacristía, y esta es la número 4 del rincón de la feria. Si queréis, la podéis. Bueno, esta también es otra de Francisco. Son súper curiosas, además se conservan muy bien, han pasado 100 años. La idea, bueno, digamos, ahora que está Concha Arenas, concejala del Ayuntamiento de Socuéllamos, donde mejor están, nosotros consideramos que son piezas de museo, porque tienen todo el valor, ahora que conocemos todo el contexto en el que surgieron estas tarjetas postales. En principio, donde mejor están es en un museo. La idea es, tenemos físicamente esas dos. Por mi parte no hay ningún problema en cederlas, digamos, al ayuntamiento para que se expongan en el museo, y supuesto tenemos todas las imágenes, pues se puede hacer un tipo collage con las 10 imágenes y físicamente pues que estén esas dos. Entonces, bueno, ya estamos con Cultura, efectivamente, ya estamos con la Concejalía de Cultura a ver cómo lo podemos hacer, porque yo creo que su sitio ideal sería un museo, y más conociendo ya que tenemos todo el contexto. Bueno, y la otra cuestión que queremos hablar es, hablando de las fotografías del siglo XIX, la primera fotografía documentada en Socuéllamos, en el libro de Tomás Franco, Efemérides de la Parroquia, aparece que en 1871 se hizo fotografía al Cristo de la Vega por los hermanos Esperón. Año 1871 se sacó en fotografía el Santísimo Cristo en tarjetas pequeñas y grandes, o sea, americanas, por los hermanos Esperón, costó 320. Los hermanos Esperón, junto con Laurent, Devas y algunos otros fotógrafos, fueron los más importantes del siglo XIX, fotógrafos de origen francés. Alfredo Esperón, cuando se hizo en 1871 y lo hacen los hermanos Esperón, ya tenían, en la Puerta del Sol de Madrid, ya tenían el estudio fotográfico, porque se establecen en 1868. Alfredo Esperón y hermano, en la Puerta del Sol, con lo cual cuando vienen a Socuéllamos vienen ya desde Madrid. Pues la cuestión es que tiene vinculaciones los hermanos Esperón con Socuéllamos, porque un sobrino de Alfredo Esperón, que fue fotógrafo del rey
Alfonso XII lo acompañaba al terremoto, por ejemplo, de Andalucía, cuando sucedió, lo acompañaba para sacar fotografías. Un sobrino de Alfredo Esperón, de su hermano Benjamín Esperón Jiménez, fue el primer fotógrafo con estudio abierto que tuvo Socuellamos, entre 1929 y 1936. De hecho, esta documentación, gracias a Antonio Reales, la fotografía del archivo de Antonio Reales, pues además de una calidad excepcional. Se movieron mucho por toda España. De hecho, los hermanos Esperón, Benjamín Esperón y Tisne, hermano de Alfredo, y seguramente el que hizo también la fotografía al Cristo, se estableció en Alcázar de San Juan. Y también tenemos testimonio de que el hijo, Alfredo Esperón Jiménez, también trabajó en Alcázar de San Juan. Respecto de esas fotografías que se tomaron, sabemos que se hicieron, por ejemplo, del Cristo fotografiado en 1871 hubo tarjetas. Es decir, no hay una sola fotografía, hay muchas fotografías, o mejor dicho, hay muchas copias. En 1882, por ejemplo, se sacaron 1000 láminas de... esta es la fotografía que aparece en el libro de feria del año pasado, de un artículo de Remedios San Andrés, en el que se indica de que este puede ser que sea el Cristo. Esta va a mostrar de ella. Sabemos que tiene que haber alguna copia de esas tarjetas o láminas que se editaron en esos años. Porque, como dicen, digamos, en las casas se guardan muchos recuerdos, se guardan muchas fotografías, y la cuestión es que seguramente va a aparecer. De hecho, ayer me paró una señora por la calle y me dijo: oye, que te he escuchado lo del tema de los hermanos Esperón. Tengo en mi casa, de mi bisabuela, una fotografía en la que pone hermanos Esperón fotógrafos. No es del Cristo, es de su bisabuela. Digo, pues esa nos interesa porque, efectivamente, esa nos interesa. Esa nos interesa. Y esta es la que comentaba Remedios, que es un Cristo anterior al de la fotografía, dibujado, como estamos hablando de el Socuellamos del siglo XIX en imágenes, cogemos tanto las fotografías como las imágenes. Entonces, en este caso es el primer dibujo que se puede hacer de Cristo de la Vega en 1862 por Juan de Campos, presbítero de Socuellamos. Si quieres comentar algo, este es un Cristo que entendemos que es anterior al que hemos visto, y en un retablo distinto de la anterior fotografía. Yo solamente comentar que para mí creo que es el primer Cristo de la Vega que existió en Socuellamos. Porque sí que en algunos libros he leído cómo era el retablo en el que Cristo estaba, y es prácticamente este. O sea que yo creo que este es el primer Cristo de la Vega que tuvo Socuellamos. Bueno, pues en principio esto es lo que os podemos contar. Muchísimas gracias. Lo que hemos comentado, pertenecemos al grupo de aficionados a la historia local de Socuellamos, lo estamos constituyendo, nos constituiremos en asociación en muchas cuestiones de aquí de Socuellamos. La verdad que está por investigar. Con el tema de Francisco Martínez, la verdad es que estamos maravillados porque estamos encontrando muchísimos documentos. Marcó una época que nos apoyamos, pues también pertenece Javier Ferneda, Antonio Reales. Antonio Reales está en un libro, José María Bello también está en la historia de la Policía Municipal. Quiere decir que muchos de los aficionados a la historia, y tenemos una página que se llama www.socuellamoshistórico.es. Estamos ahora digitalizando los programas de la feria, son documentos históricos de muchísimo gran valor. Ven los programas de feria de 1960, 1970, aparte de curiosos por cómo eran las reinas y cómo son ahora y demás, pues también hay muchos documentos desde el punto de vista histórico de interés. Entonces, yo solamente quería, para terminar, bueno, pues pedirles a ustedes que si tienen algo en casa, en esos baúles que están ahí perdidos, que no sabemos lo que hay, pues si tuvieran algo, alguna fotografía, algún libro, algo que fuera, pues que me lo hicieran llegar, sencillamente. Si está relacionado con este libro, mejor que mejor, pero si no, con cualquier otro tema, porque desde esta asociación, de este grupo histórico, bueno, pues pretendemos hacer todo lo que nos surja y que consideremos que puede ser muy importante para la historia de Socuellamos. Ya he adelantado un poco el tema de don Eugenio López Mañas. Gustaría luego un poco, cuando terminemos esto, pues hablar de este hombre, que yo creo que fue un personaje importantísimo para la instrucción de Socuellamos. Bueno, pues solamente eso, agradecerle su estancia aquí. Muy bien. ¿Por dónde van las tarjetas? Aquí está.
preguntarle de dónde sacasteis esas fotografías paralelas. Eso, claro, eso como ha dicho ahora mismo Alfonso, pues debió de ayudarle a alguien a este don Francisco. A don Pedro Bustos. Sí, y ese don Francisco, o sea, al que le ayudó a don Francisco, debió de ser el jurado Pedro Bustos. A mí las fotografías esas me llegaron en los años 60 o un poco antes, con el familiar de don Pedro Bustos. Nos obsequió a los hermanos reales, porque éramos los fotógrafos de ese momento, una colección de 10 o 12 placas o 15 de fotografías de Socuéllamos realizadas por él. Entonces creo que esas fotos son tan similares a las que hemos visto ahí que parece que son del mismo autor. O sea, debió de ser una compaginación grandísima entre don Pedro y don Francisco. Y bueno, me llegaron a mis manos en ese momento. Tuve la gran suerte, porque eran negativos de 13-18 de placas de cristal. Entonces tuve la suerte, o la cosa, de positivarlas inmediatamente, hacer una copia de cada, y es lo único que se conserva, porque las placas todavía las tengo, pero hechas ya pegados. Era de cristal, y aunque están en una caja guardadas, pues no sé por qué, pero se rompen, incluso sin tocarlas, o yo qué sé. Claro, estamos hablando de un cristal que tiene 100 y pico de años. Sí, porque seguramente las originales que se llevaron a la imprenta Lorenz, seguramente se quedarían con la placa o algo. Es decir, que porque no se ha recuperado ninguna placa de las originales que fueron a imprenta. Claro, se han conseguido las paralelas. Copia, digamos. Efectivamente. Aunque ahora es muy fácil hacer 3 o 4 fotos, lo mismo, pero antiguamente no era tan fácil. Y tenía que ser cosas muy interesantes para hacer 2 placas del mismo tema, 2 o 3. Entonces ocurriría, según creo yo, eso, que como tenía tantísima importancia lo que iban a hacer para mandar una colección de postales, que por otra parte, que no lo ha dicho Alfonso, que Socuéllamos las postales es el único pueblo de sí, se me ha olvidado, efectivamente, se me había olvidado, Las postales no existen ni en Alcázar, ni en Tomelloso, ni en Villarreal, en ningún pueblo de nuestra provincia, no en Socuéllamos. Existen fotografías sueltas, pero un blog postal, un relato, porque fijaron la responsabilidad, lo que se iba a sacar de las tarjetas postales se iba a proyectar de manera internacional, iban a ser exportadas al extranjero. Teníamos que dar lo mejor de sí mismo y, digamos, describir cómo era el Socuéllamos, el mejor Socuéllamos, ¿no? Entonces, es un reportaje único en la zona de la Mancha Central, porque, por ejemplo, aquí en Ciudad Real sí hay series de tarjetas postales, en Ciudad Real capital, lógicamente, y el único pueblo que tiene es Almadén, porque en aquel momento, en 1900, los directores de las minas ingleses, los directores ingleses de las minas, lo que hacían era llevaban a los fotógrafos y las enviaban a Inglaterra. Pero en la zona, pues nada, en las capitales de provincia sí, y luego en algún pueblo de Guadalajara, pero lo que son fuera de las capitales de provincia no hay un blog, no hay un reportaje fotográfico como el de Socuéllamos. Yo creo que en ese sentido podemos estar orgullosos porque es patrimonio de los socuellaminos. Sí, yo quiero preguntar. Habéis dicho que los hermanos Esperón llegaron a Socuéllamos en 1868. En 1871 hacen la fotografía al Cristo de la Vega. Está documentado en el libro. Entonces no estaban aquí, vinieron desde Madrid. Porque se estableció en Madrid en 1868. Sí. Exacto. ¿Conocéis las razones por las que estos fotógrafos vinieron a Madrid? Lo digo porque Madrid estaba convulso en 1868. Estaba en plena revolución, entonces tiene algo que ver su estabilidad. ¿Qué razones traen a estos señores hasta Socuéllamos? ¿O qué importancia tenía? ¿O cómo pudo influir don Francisco en el que estos señores llegaran hasta Socuéllamos? Es que son, claro, sí. Son dos cuestiones diferentes. Por un lado, como hablamos de la fotografía del siglo XIX, hemos cogido los temas, por un lado, del reportaje, serie, Socuéllamos 1903, y por el otro, estamos hablando de la primera fotografía documentada en Socuéllamos, que es de 1871. Entonces, evidentemente, como ya teníamos ferrocarril desde 1855, eso permitía la movilidad, por así decirlo, de aquellos profesionales de la fotografía que, no teniendo suficiente trabajo, digamos, en sus localidades, pues pudieran moverse a través del ferrocarril. Entonces, pues en alguno de los tránsitos, pues, cuando
digamos que don Francisco en esa primera fotografía en principio no intervino, pero los hermanos Esperón vinieron aquí pues por encargo, por así decirlo, pero con la facilidad del ferrocarril. Es decir, hay muy pocos testimonios y de hecho pues los hermanos Esperón, Benjamín Esperón y Tisne y Benjamín Esperón Jiménez estuvieron afincados en Alcázar de San Juan, evidentemente siempre buscando el ferrocarril. Es decir, todos aquellos pueblos que no estaban en las comunicaciones y en los ejes del ferrocarril era muy difícil la relación. Muy bien, pues nada, como dicen, seguiremos investigando porque nos hemos quedado con ganas de contar más cosas. Bueno, no tenemos muchas más cosas. Como dice Remedios, dice, no podemos contar todo el libro. Digo, si luego van a salir más cosas, pero nos hemos contado prácticamente todo el libro. Pero como van a salir más cosas, pues en cualquier caso tenemos, digamos que tendremos posibilidades de hacer nuevas ponencias con nuevos descubrimientos que hayamos podido hacer y demás, porque en cualquier caso tiene muchísimo potencial. El otro día hablando con la Asociación de Arte de Socuéllamos, de Pintores de Socuéllamos, pues comentábamos, tenemos algo de referencia que son las 10 postales con las imágenes de Socuéllamos. Digo, pues en un momento determinado sobre esas imágenes podéis hacer acuarelas o podéis hacer algún trabajo. Quiere decir, tiene un potencial. Esa serie, ese blog postal, 1903 Socuéllamos, tiene muchísimo recorrido a todos los niveles. Y entonces pues os seguiremos contando eso junto con otras investigaciones o descubrimientos que tengamos sobre la fotografía en el siglo XIX.